Siempre me había parecido reconfortante conducir de noche. Menos tráfico, menos ruido, más silencio para pensar. Todos los días volvía del trabajo por una carretera secundaria que conectaba Guadalajara con Tonalá. Estaba rodeada de árboles y cultivos, con pocas luces y casi ningún auto pasando después de las 10. Aquel noche, todo parecía normal. La radio sonaba una canción antigua. El aire estaba fresco y yo pensaba en lo que comería para cenar. Faltaban unos 15 minutos para llegar a casa. Ya reconocía cada curva de aquella carretera. Fue entonces cuando vi una luz venir del otro lado. Era un auto. Nada fuera de lo común, pensé, pero algo estaba raro. Los faros estaban demasiado altos, casi como reflectores. No bajaban de intensidad y venían directo, cada vez más fuertes. Por instinto, me desvié un poco y reduje la velocidad. Cuando se acercó más, me di cuenta de que estaba en el carril equivocado. Resoplé, pensando que el conductor debía estar borracho, pero no hubo tiempo para reaccionar. El auto no corrigió su trayectoria. Venía directo hacia mí. Giré el volante hacia la derecha y salí de la carretera, terminando en un borde lleno de tierra y piedras. El auto rebotó y se detuvo medio cruzado, con el motor aún encendido. Me quedé unos segundos inmóvil, tratando de entender si eso había pasado de verdad. Mis manos temblaban al apagar el motor. El corazón me latía fuerte. Salí del auto y miré hacia la carretera. El otro vehículo se había detenido unos 50 metros más adelante. Sus faros seguían encendidos. Pensé en gritar algo, pero el silencio de la noche me hizo dudar. Tomé el teléfono para llamar a la policía, pero noté que la señal era débil. Aún así, logré hacer la llamada y decirles dónde estaba. Me dijeron que enviarían una patrulla. Suspiré, intentando calmarme. Cuando volví a mirar, una silueta estaba quieta en lo alto del terraplén, entre mí y la carretera. Era un hombre. Solo me observaba, inmóvil, como esperando que yo hablara primero. El estómago se me encogió. No era el tipo de situación que quería enfrentar solo. La figura seguía ahí, quieta, mirándome como si esperara algo. La luz de los faros detrás de él creaba una sombra alargada, casi irreal. No se le veía el rostro. Parecía alto, fuerte, con los brazos caídos a los costados, en una postura extrañamente tranquila. Intenté hablarle. «Oye, ¿todo bien?», pregunté, tratando de sonar firme. No hubo respuesta, solo silencio. Di un paso adelante, pero me mantuve cerca del auto. El teléfono seguía en mi mano, y solo podía pensar en la patrulla que supuestamente venía en camino. Entonces, el hombre se giró lentamente, mirando hacia atrás, en dirección al auto detenido en la carretera. Fue cuando me di cuenta de que no estaba solo. La puerta del auto se abrió y una segunda persona salió, esta vez del asiento del conductor. También era alta, pero caminaba de manera extraña, como si cargara algo en los hombros. Los dos comenzaron a hablar en un idioma que no entendí. Sonaba áspero, lleno de pausas cortas y sonidos secos. No era español, ni inglés. Sonaba incorrecto. Entonces, el segundo hombre caminó hasta la parte trasera del auto y abrió el maletero. Se quedó ahí unos segundos, quieto, como mirando algo dentro. Después, se volvió lentamente y me señaló directamente. Todo mi cuerpo se heló. El primer hombre bajó el terraplén de repente, con movimientos rápidos, sin correr, pero con pasos firmes. El segundo lo siguió de cerca. Mi instinto gritó más fuerte que mi razón. Solté el teléfono y corrí hacia el monte, alejándome de la carretera lo más rápido que pude. Oí piedras rodando tras de mí, ramas rompiéndose mientras ellos también bajaban. La vegetación era espesa, pero seguía adelante, apartando hojas, esquivando troncos. Mis piernas dolían, pero no podía detenerme. Su respiración agitada resonaba cerca, pero poco a poco se fue alejando.
Cuando creí que los había despistado, me detuve tras un árbol grueso y me agaché, intentando escuchar. Nada, solo el sonido de mi corazón y de la noche alrededor. Pero había algo en el aire, un olor extraño, metálico, y un zumbido muy tenue que parecía venir de algún lugar adelante. No tenía sentido. No venía de la carretera, ni parecía natural. Mi mente me decía que me quedara escondido, pero mis pies querían huir de ahí lo antes posible. El bosque a mi alrededor era denso y sofocante. El sonido de las cigarras lo dominaba todo, y la oscuridad era casi absoluta. Mis pasos se hundían en hojas secas y ramas rotas. Cada ruido me hacía detenerme y contener la respiración. No sabía distinguir si era solo el ambiente o si algo se movía detrás de mí. Seguí avanzando sin rumbo. El lugar parecía cerrarse cada vez más, como si la maleza quisiera tragarme. Sentí arañazos en brazos y piernas al pasar por arbustos bajos y espinosos. No tenía idea de cuánto tiempo llevaba caminando. Entonces lo oí. No era un sonido fuerte, algo como susurros, lejanos, pero insistentes. Parecían venir de distintas direcciones, a veces adelante, a veces atrás. Era como si el propio bosque hubiera empezado a cuchichear, probándome, provocándome. No tenía sentido. Esos hombres no podían estar cerca, no después de tanto tiempo. Pero los murmullos continuaban. Intenté ignorarlos y seguí adelante, pero todo parecía igual. Los árboles se repetían, como si estuviera atrapado en un círculo. Empecé a dudar si realmente me alejaba de la carretera. Y entonces, entre las sombras, vi una silueta quieta, con algo en las manos. Estaba demasiado cerca. Mi pecho se oprimió. Me lancé hacia un lado sin pensar. Rodé por el suelo. Me levanté y corrí en otra dirección. Corrí hasta que mis piernas suplicaron descanso. Cuando me detuve, ya no oía ningún sonido, ni susurros, ni pasos. Solo el viento moviendo las hojas. Allí, escondido bajo unas rocas cubiertas de musgo, esperé. Temblaba, sudaba frío, pero estaba vivo. Lo que fuera que hubiera pasado en esa carretera me había llevado a un lugar donde las reglas parecían distintas. Y había algo, o alguien, que aún me perseguía. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, entre piedras y sombras. El frío del amanecer se filtraba en mi ropa, y la humedad de la tierra lo hacía todo más difícil de soportar. Aún así, me mantuve quieto. Era mejor el malestar que volver a llamar la atención. Cuando la luz del alba empezó a filtrarse entre las ramas, me forcé a levantarme. Con pasos cortos y cautelosos, me guié por el sonido de una carretera a lo lejos. Pronto vi el asfalto a la distancia, y junto a él, un auto negro con las puertas abiertas. Pero no era el mío. Había marcas de neumáticos, señales de arrastre, huellas, muchas. Un grupo había pasado por ahí, y no hacía mucho. Miré alrededor, buscando a alguien. Nada, pero algo me decía que no me acercara a ese vehículo. Seguí por el borde de la carretera hasta encontrar a dos policías cerca de una gasolinera abandonada. Me acerqué, con la ropa rasgada, cubierto de polvo y heridas. Intenté explicarles todo, desde el accidente hasta la persecución en el bosque. Escucharon en silencio, tomaron notas, pero intercambiaban miradas como si ya hubieran oído algo así antes. Uno de ellos me preguntó, ¿viste si el auto tenía placa? Negué con la cabeza. Él suspiró y dijo, esto pasa más de lo que debería por aquí. Me quedé callado. Me dieron agua. Hicieron un reporte y me llevaron a mi auto, que estaba abandonado más adelante, sin rastro de aquellos hombres, sin objetos dejados atrás. Nada que probara lo que había vivido. Pero algo me dejó helado. Mi teléfono estaba en el asiento del pasajero, y cuando abrí la galería, había un video. Yo nunca lo había grabado. Era una imagen temblorosa del bosque, y por un instante se veía a alguien observándome detrás de un árbol, el rostro cubierto por algo que parecía
un paño húmedo o una máscara antigua, y el video terminaba con una frase, susurrada, en un idioma que no entendí. Desde ese día, nunca más conduje de noche, pero lo peor no fue lo que pasó en esa carretera. Fue darme cuenta de que nadie me creería. O peor, que alguien siempre lo había sabido y nunca contó lo que vio. Si llegaste hasta aquí, quizá lograste escapar, pero ten cuidado con la próxima carretera desierta. Suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para más encuentros con lo desconocido, porque en este canal, la próxima historia podría ser la tuya.